Hola Element, bienvenido a un nuevo episodio del Mapa del Yoga. Eras una vez un lorito que vivía con un anciano en la lejana India. Y ese anciano en una ocasión mandó llamar a un invitado a su casa para comer. Entonces cuando el invitado llegó, desde antes de llegar a la casa empezó a escuchar al loro gritar: ¡Libertad! 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 El loro no se cansaba de gritar ese concepto, libertad. Claro, antes de llegar el invitado, desde lejos lo escuchaba y dice: ¿hay alguien encarcelado en esta casa? Cuando el invitado entró en la casa del anciano, no hizo más que preguntarle, dice: mira, ¿mantienes a alguien en cautiverio aquí? A lo que el anciano contestó, dice: no, aquí no, nada más que vivo con un loro. Entonces cuando fueron al comedor, el invitado vio al loro y tan pronto el loro vio al invitado empezó a gritar: ¡Libertad! 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 El invitado se quedó estupefacto al ver al loro gritando libertad y dice: el pobre loro encarcelado ahí con el anhelo que tiene de libertad. Se dispusieron a comer y mientras comían faltaron varios ingredientes a la mesa. Por lo cual el anciano se fue de la mesa a buscar aquellas cosas que necesitaban y mientras el invitado, con el corazón partido, se acercó a la jaula con la idea de liberar al loro. Qué mal invitado, ¿no? Pues abrió la jaula y metió las manos dentro. Y tan pronto se acercó para coger al loro, el loro se fue hacia el fondo de la jaula y se agarró con las patas y el pico muy fuerte, mientras gritaba aún más fuerte que antes: ¡Libertad! 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 Entonces el invitado entendió que no pedía la libertad. Cerró la jaula y volvió a sentarse. Y ahí dejamos la historia. Mira, observa la profunda reflexión que nos regala esta historia. Lo difícil que es salvar en muchas ocasiones la distancia entre lo que la mente nos pide y lo que materializamos con la práctica. Para nosotros, una idea es la libertad interior y otra es poner los medios oportunos y afinados para conquistarla dentro de nosotros mismos. Si no hay modificaciones dentro de nosotros, nada nos puede hacer suponer que mañana va a suceder algo distinto. La libertad interior, compi, se va ganando gradualmente. No quiero hablarte en este episodio de podcast de una forma dogmática ni distante, como si tuviera que instruirte de nada. Me voy a hablar a mí mismo y lo que quiero es compartirte mi experiencia. El concepto de libertad no es una creencia, es una vivencia. El concepto de libertad interior no es una idea, es una verdadera experiencia. Si el objetivo es ser libre interiormente, requieres un vehículo adecuado que te aproxime a ese fin. Necesitas recurrir a lo que yo considero y llamo una cuádruple vía. Y me sirve para esbozarte lo que quiero en este episodio. Esa cuádruple vía es la siguiente. Una vía es la atención al cuerpo físico. Otra vía, la atención al cuerpo energético. Otra vía, la atención al cuerpo emocional. Y otra vía, la atención al cuerpo mental. Cada uno en sus densidades y en sus sutilezas son una cuádruple vía. El yoga nos da herramientas muy precisas para actuar sobre esa cuádruple vía. Dicho eso, te quiero llevar a cómo ejercitar de una forma panorámica esa cuádruple vía con las herramientas que nos regala. Y si tú atiendes a tu cuerpo físico, el yoga nos trae lo que más común conocemos en Occidente, y es la vía del asana, la práctica, el acercarnos a la esterilla. Entonces, hay que saber ver entre líneas qué parte de nosotros cubre esa práctica física o psicofísica, porque realmente no podemos todos separarlo en distintos cajones ni cápsulas, todo está interrelacionado.
pero mayormente sin perder la visión de águila. Tenemos que recordar que la práctica psicofísica o la práctica física de asanas o de posturas, como te guste llamarlo, atiende a ese fin particular de mantener en óptimas condiciones el vehículo en el que estamos encarnados. Entonces, en este vehículo que estamos encarnados, esto que llamamos cuerpo, que es con lo que mejor nos relacionamos y con lo que nos identificamos desde el ego, hay que cuidarlo, hay que darle comer adecuadamente, hay que hacer ejercicios, segregar la química adecuada para que nuestros niveles energéticos, realmente nuestros niveles permitan habitar pues, con mayor alegría, sosiego, regocijo. El cuerpo físico hay que atenderlo en todas sus variantes, desde la práctica puramente física hasta prácticas más sutiles. Pero igualmente también hay que dar de comer y nutrir al cuerpo energético. Muchas veces esta dimensión se nos escapa un poquito. Yo siempre recuerdo la Guerra de las Galaxias cuando Yoda decía que la fuerza te acompañe. Me ayuda mucho a entender que es necesario esa dimensión energética, que ese tono vital, esa chispa maravillosa. Y también hay que darle de comer. Y se hace junto y en compañía de las otras tres vías. La vía emocional actúa desde el corazón, con buen corazón. Permite que el corazón sea más grande en dimensiones de lo que realmente es en física. Que realmente ocupe una parte importante de cómo te relacionas con el mundo, con los demás. Y la última de esas vías es la vía mental. La vía mental, me encantaría recordarte que la podemos visualizar o entender desde dos aspectos, como una parte concreta, que es la que se encarga de los procesos mentales, el raciocinio, la parte rumiante, y hay una parte de nuestra mente que sería la mente abstracta. Esa mente abstracta está más relacionado con la búsqueda de respuestas de preguntas vitales de difícil solución. De dónde venimos, a dónde vamos, estoy solo, el concepto de espíritu, el concepto de alma. Entonces trabaja y se relaciona mucho mejor con esta. Para que podamos entender esta vía abstracta se requiere que madure muchísimo esta cuádruple vía que te he contado. Física, energética, mental y emocional. Y bajando esto a tierra, ¿qué puedo hacer yo para de alguna manera nutrir, alimentar de la mejor manera esta cuádruple vía? El yoga nos deja herramientas precisas. Y como antes te decía, por la envoltura física podríamos hablar y decir que la práctica de asanas de cualquiera de aquellas corrientes que a ti te pueda gustar, bien sea Ashtanga, bien sea Iyengar, bien sea Yin, bien sea Kundalini, Bikram, da igual, todas sirven. Por otro lado, si quieres dar de comer a la parte energética, la dimensión de lo sutil, el yoga nos lo regala debajo del concepto de pranayama, todo el universo del control energético y respiratorio. Y ese es un trabajo también que debemos aprender a sistematizar, debemos aprender a trabajar con él. Y requiere un esfuerzo constante, determinación y claridad. Si no, nos vamos a perder con él. No vamos a entrar en sumergirnos en esto, lo podemos dejar si quieres para otro episodio, pero hay descritas un montón de prácticas de pranayama. Por otro lado, las prácticas emocionales, lo que tiene que ver con esa tercera vía, dar de comer a ese cuerpo. El yoga nos pone encima de la mesa las conductas de los yamas, de los niyamas, donde realmente ves que debajo hay un gran corazón. Como ya sabes y lo hemos visto en capítulos anteriores, lo que implica los yamas, los niyamas, las conductas que incorporamos o sacamos de nuestra vida. Por otro lado, dar de comer, nutrir esa cuarta vía, que es la vía de la mente concreta. La práctica, la disciplina del yoga nos lo deja bajo el paraguas de la meditación, del concepto de dhyana. Nos lo deja debajo del paraguas de dharana.
del concepto de concentración, de atención, de foco. Y cuando se va volviendo perenne, cuando se va volviendo sistemático y trabajamos sobre él, vuelve a pasar lo mismo. Se produce el maravilloso efecto de equilibrar el aspecto mental. Si tú equilibras, resumiéndote, tu aspecto mental a través de la parte de yoga que atiende a ese aspecto, si tú equilibras el aspecto emocional atendiendo a la parte de yoga que equilibra esto, a la parte energética, de la misma manera con las herramientas precisas que tienes, y a la parte física, a la primera de tus envolturas, con esta cuádruple vía encuentras un goce, un bienestar, un buen estar. Pero debajo de esto debemos de tener algo aún más claro. Está claro que esto hemos dicho que es la cuádruple vía por la que podemos acercarnos a ese concepto de libertad interior. Pero algo importante, tú necesitas una estrella polar, un referente, un norte que te guíe en ese camino, a través de esta vía y a través de estas herramientas precisas. Pero tienes que tener esa estrella polar, esa motivación interna, ese foco, ese discernimiento, esa sabiduría y ecuanimidad para ir hacia donde toca. Entonces, tú tienes que fijar tu estrella polar. Y esa estrella polar tiene que tener los conceptos de flexibilidad en sí misma. El permiso de no ser un foco fijo que te ciegue, sino una vela que ilumine, flexible, los pasos que uno debe ir dando. Como antes decía al comienzo, esta conquista interior es una conquista gradual. No lo puedes hacer desde la prisa ni desde el anhelo. Sí, con la actitud adecuada, sí, con la dirección de nuestra estrella polar de forma adecuada. De esta manera uno se puede ir acercando pues a ese objetivo de bienestar interior. Permíteme mirar un segundo mi chuleta a ver si se me queda algo más. Y sí, y una cosita más que quería contarte en este podcast es: no te pierdas, el concepto de yoga busca la integración de la unidad. Por tanto, si ese es el anhelo de búsqueda, es que su punto de partida es la dualidad. Nosotros distamos, estamos desconectados. Y utilizo esto para decirte algo que yo creo que puede aliviar y simplificar tu forma de estar y ser en el mundo. Y es cuando coges esto que acabamos de comentar y lo tratas de integrar y trabajas sobre él. Si tú miras tu estrella polar, realmente, aunque no la hayas sacado de la parte inconsciente, realmente lo que queremos, ya lo he dicho en más de una ocasión, todos queremos encontrarnos bien dentro y encontrarnos bien con el entorno que nos rodea. Entonces, ahí se produce también un camino doble. Es decir, tú tienes todo tu interior proyectándose y relacionándose con el exterior, y igualmente está todo el exterior que impacta y se relaciona contigo y tu interior. Entonces, tienes que saber la permeabilidad que debes tener para que las cosas del exterior entren, no las retengas y sepas diferenciar, discernir aquellas cosas que puedes permitir que impacten de una forma favorable y tratar de manejarte con las que no lo son. Y pasa lo contrario, es decir, la proyección que tú devuelvas, o más que devolver, es simplemente la proyección que tú tienes hacia el exterior, determina también la respuesta de cómo vive los acontecimientos que vienen desde ahí. Por tanto, tú influyes en el exterior, porque al fin y al cabo no eres distinto, eres parte de esa unidad. Y lo que llamas exterior, lo que está fuera de lo que consideras tus dimensiones de físicas o quizás energéticas que son mayores, también impactan sobre ti. Entonces, sin perder esa doble vía, sin perder el concepto de que no existe realmente, que tú eres más que eso, eres un concepto único, eres parte de todo, ya el cosmos está en ti. Teniendo en cuenta eso, busca tu estrella polar, instálala y vete a la conquista de tu libertad interior. Cerramos el episodio. No seamos
un lorito enjaulado con anhelos gritando libertad, libertad, libertad. No necesitamos que vengan a rescatarnos. Necesitamos abrir nuestra propia jaula y extender nuestras alas. Cuando uno quiere hacer eso, lo único que puedes pedir si te apetece al universo es la compañía de una vela, de un guía, de un maestro, alguien que te saque de tus sombras y te acerque a la luz. Pero en última instancia recuerda que nadie va a hacer este camino por ti. Y por otro lado, que no hay que esperar a mañana para dar el primer paso. Que tengas bonito día. Namaste. Nos vemos en el siguiente episodio del Mapa del Yoga. Chao.